Bromeando, le dije, serías una esposa muy sexy. La alienígena sonrió y dijo, estoy de acuerdo. El café a bordo del Helix 9 sabía como si alguien hubiera disuelto una bota en agua tibia y lo llamara bebida. Taro Ko lo bebió de todos modos porque la alternativa era quedarse dormido boca abajo en una placa de Petri llena de hongos bioluminiscentes. Y ya lo había hecho una vez este mes. Los hongos brillaron acusadoramente en su mejilla durante 3 horas después, lo que le valió el apodo de disco cole de la IA de la estación, que aparentemente había desarrollado sensibilidad y un cruel sentido del humor alrededor del martes. Sus signos vitales indican fatiga excesiva, anunció agradablemente la IA a través de los altavoces del laboratorio, su voz transmitía ese contrabando particular que solo la inteligencia artificial podía lograr. Quizás debería considerar dormir o, como mínimo, mejores opciones de vida. Quizás deberías considerar callarte, Al, murmuró Ko, entrecerrando los ojos ante su bloc de datos donde columnas de secuencias genéticas se mezclaban como sopa de letras con una crisis existencial. 6 meses a bordo de esta estación de investigación orbitando Kepler, la tercera luna de 442b, y había logrado catalogar exactamente 417 variedades de hongos brillantes. Su madre se había sentido muy orgullosa cuando recibió esta publicación. Mi hijo, el micólogo espacial, les dijo a todos en su fiesta de despedida, de alguna manera haciéndolo sonar impresionante y vagamente vergonzoso. La puerta del laboratorio se abrió siseando con el tipo de suspiro neumático que sugería que incluso los mecanismos de la estación estaban cansados. La doctora Siena ingresó portando 3 contenedores de muestras. Sus movimientos poseían esa gracia peculiar que Cole había pasado 6 meses tratando de no mirar fijamente y fallando espectacularmente. Ella era Verdani, lo que significaba que su piel mantenía el profundo tono esmeralda de los océanos de la Tierra en sus profundidades más misteriosas, y sus orejas se elevaban a puntos elegantes que habrían hecho llorar de envidia a los entusiastas de la ficción fantástica en casa. Llevaba la bata de laboratorio Standardized Sue sobre un traje térmico ajustado, y Cole había desarrollado un aprecio extremadamente profesional por cómo hacía que el atuendo de investigación estéril pareciera de alta costura. El lote de muestra 793 muestra patrones de fosforescencia inesperados, anunció sin preámbulo, colocando los recipientes en la mesa de análisis. Su voz tenía un acento que el procesador lingüístico de Cole no podía ubicar del todo. Algo entre musical y clínico, como una orquesta sinfónica describiendo una ecuación química. El análisis espectral sugiere mecanismos de comunicación más complejos de lo teorizado previamente. Cole desvió su atención de la forma en que sus oídos se inclinaban ligeramente hacia adelante cuando estaba entusiasmada con los datos, un detalle que absolutamente no había estado catalogando como su propio proyecto de investigación personal. Comunicación. Los hongos están hablando entre sí. Las redes de hongos en su mundo natal demuestran propiedades similares, respondió Serena, ya interactuando con el microscopio cuántico, sus largos dedos moviéndose a través de los controles holográficos con eficiencia practicada. Aunque estos especímenes muestran lo que parece ser una modulación intencional de patrones en lugar de un simple intercambio químico, las implicaciones para la xenobiología son significativas. Entonces, lo que estás diciendo es que hemos pasado 6 meses escuchando chismes sobre hongos. Cole se levantó de su estación de trabajo, su columna vertebral saltando en 3 lugares. La gravedad artificial era una maravilla de la ingeniería, pero aparentemente nadie había descubierto cómo hacer que las sillas de la estación espacial no parecieran instrumentos de tortura medieval. Apuesto a que están hablando de nosotros. ¿Viste ese viaje humano sobre sus propios pies otra vez? Cole clásico. La comisura de la boca de Serena se contrajo. No era una sonrisa del todo, pero Cole había aprendido a reconocerlo como el equivalente Verdani de encontrar algo divertido. 6 meses de trabajar juntos le habían enseñado a leer sus expresiones de la misma manera que él leía los datos de su investigación, cuidadosamente con atención a los detalles y, por lo general, mientras trataba de ignorar cómo aumentaba su frecuencia cardíaca cada vez que ella se paraba tan cerca. Su propensión al humor autocrítico sigue siendo estadísticamente anómala, observó, ajustando la profundidad focal del microscopio. Los patrones de comunicación Verdani favorecen la evaluación directa de las habilidades. El concepto de subestimar deliberadamente la competencia de uno para el efecto cómico no se traduce. Eso es porque ustedes perdieron la ventaja evolutiva de hacer reír a la gente para que no se den cuenta de que son un desastre absoluto, dijo Cole, moviéndose para pararse a su lado en la consola. Las muestras brillaban con patrones cambiantes de azul y violeta, pulsando como pequeños latidos del corazón. Es un mecanismo de supervivencia humana. Muy sofisticado. Fascinante. El tono de Serena sugirió que le pareció todo lo contrario. Aunque sus orejas volvieron a inclinarse hacia adelante. Tu especie desarrolló el humor como mecanismo de defensa contra el juicio social. Esto explica mucho sobre su comportamiento. No estoy seguro de si sentirme ofendido o impresionado de que acabas de psicoanalizar toda mi personalidad. Cole se inclinó más para examinar las muestras, captando el tenue aroma de lo que Verdani usaba para productos de higiene, algo como ozono y lluvia de verano.
Pero sí, básicamente bromeo para que la gente no se dé cuenta de que lo estoy haciendo aproximadamente el 90% del tiempo. Tu investigación sugiere lo contrario, dijo Serena en voz baja, con los ojos ámbar fijos en la pantalla del microscopio. Su análisis del ciclo reproductivo del espécimen 341 fue elegante. Su hipótesis sobre la correlación entre los campos gravitacionales lunares y los patrones de distribución de esporas fue reveladora. Subestimas tus capacidades. El cerebro de Cole olvidó temporalmente cómo procesar el lenguaje. Sirena rara vez hacía cumplidos. Verdani aparentemente consideraba que la evaluación precisa de los hechos era suficiente comunicación, lo que significaba que cuando lo hacía, golpeaba como un meteorito. Te lo agradezco. Eso es que tú mismo no eres tan malo en todo el asunto de los científicos brillantes. Soy consciente, respondió Sirena con perfecta seriedad, y Cole no pudo evitar reírse, el sonido resonaba en las paredes metálicas del laboratorio. Ella lo miró, inclinando ligeramente la cabeza, estudiándolo con la misma intensidad que aplicó a su investigación. Su frecuencia de risa ha aumentado un 47% en los últimos 3 meses. La estación Envy. Brandment parece estar de acuerdo contigo. O tal vez me acabo de acostumbrar a tu entrega inexpresiva, dijo Cole, pero él sonreía. Eres como un hombre heterosexual de comedia del futuro o del presente. El tiempo es raro en el espacio. La iluminación de la estación cambió al modo de ciclo nocturno, atenuándose a un azul suave que hacía que las muestras brillantes parecieran aún más de otro mundo. Cole revisó su cronómetro y se estremeció. 16 horas en el laboratorio de nuevo. Su amigo en la Tierra, contactado a través del retraso de transmisión de 3 días, seguía preguntando sobre su vida amorosa en el espacio. Las respuestas de Cole se habían convertido en bromas cada vez más elaboradas sobre el romance de muestras de hongos. No había mencionado a Serena, principalmente porque no sabía cómo explicar que había desarrollado sentimientos por alguien que consideraba la resonancia emocional un estado cuántico medible y trataba la interacción social como un protocolo de investigación. Alguien cuya sonrisa, rara como la de un meteorito, le hizo olvidar su propio nombre. Alguien que estaba parado lo suficientemente cerca como para poder contar las sutiles pecas bioluminiscentes a lo largo de su clavícula que absolutamente no debería estar notando. Deberíamos compilar estos hallazgos, dijo Sirena, su voz lo hizo retroceder a algo parecido a pensamientos profesionales. El análisis del patrón requerirá al menos otras 4 horas. Cole miró las muestras brillantes, los datos que esperaban ser procesados, el perfil de escena iluminado por pantallas holográficas y hongos bioluminiscentes. 16 horas en el laboratorio, y de alguna manera no estaba listo para que terminara. 4 horas más de vigilancia de hongos es, dijo, recuperar su terrible café. Trata de no juzgar mis elecciones de vida con demasiada dureza. No hago promesas, respondió Siena, y Cole podría haber jurado que sus oídos se inclinaban ante lo que podría haber sido diversión. El avance ocurrió un martes, lo que Cole encontró profundamente anticlimático para algo que probablemente terminaría en los libros de texto de xenobiología con el nombre de Serena en negrita. Ella había estado realizando análisis comparativos en grupos de especímenes de diferentes zonas gravitacionales cuando sus manos de repente se congelaron sobre la interfaz holográfica. Sus orejas se movían hacia adelante tan rápido que Cole pensó que podría haber tirado de un músculo. Cole. Su voz se había quedado muy callada, lo que él había aprendido significaba que estaba a punto de revolucionar la ciencia o que la cafetera se había roto de nuevo. Dada la intensidad en sus ojos ámbar, él apostaba por lo primero. Mira esta distribución de patrones. Abandonó su propia estación de trabajo, casi tropezando con un cable de alimentación en su prisa. La gracia bajo presión no era su fuerte. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional de patrones de crecimiento de hongos codificados por colores mediante firmas químicas. A primera vista, parecía arte abstracto, del tipo que costó millones en la Tierra porque alguien afirmó ver un significado más profundo en salpicaduras aleatorias. Entonces vio lo que había hecho que Sirena se quedara inmóvil. Santo, respiró. Esa no es una distribución aleatoria. Eso es un patrón secuencial con elementos recursivos. Sirena terminó, sus dedos danzando a través de la pantalla para rotar la imagen. Cada grupo responde a grupos adyacentes de una manera consistente con el intercambio de información, no con una simple señalización química, comunicación real con estructura gramatical. Cole felt su mente haciendo el equivalente mental de chocar contra una pared. Estamos viendo el lenguaje de los hongos. Hemos descubierto la gramática fúngica. Mi asesor de tesis va a tener un derrame cerebral. Las implicaciones son considerables. Sirena ya estaba obteniendo datos de comparación. Sus movimientos se agudizan de emoción. ¿O qué pasó por emoción en alguien que consideraba entusiasta un sinónimo de frecuencia cardíaca elevada por encima de los parámetros iniciales? Si podemos decodificar la estructura del patrón, es posible que podamos establecer protocolos de diálogo. Lingüística xenólica real con una especie no móvil. Esto reescribe nuestra comprensión de los requisitos de la conciencia. Está bien,
pero escúchame, dijo Cole, su cerebro agotado aferrándose al aspecto menos importante de este descubrimiento. Si enseñamos a los hongos a comunicarse con nosotros, ¿de qué hablamos? Oye, amigo champiñón, ¿cómo está funcionando todo el asunto de sentarse en un solo lugar? Serán los compañeros de conversación más aburridos de la galaxia. Sirena se volvió para mirarlo con una expresión que podría haber sido de exasperación o cariño. Todavía no podía notar la diferencia de manera confiable. Su capacidad para reducir descubrimientos científicos innovadores a premisas cómicas es notable. Es un regalo, dijo Cole. Pero él sonreía porque podía ver el sutil cambio en su postura que significaba que estaba complacida, tal vez incluso orgullosa. 6 meses de observación no habían hecho fluido en las microexpresiones del lenguaje corporal de Verdani. Al menos en lo que respecta a Sena. Se había convertido en un especialista en un campo de estudio con exactamente un tema. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? ¿Llamamos a esto al comité de supervisión? ¿Enviar una transmisión prioritaria al Consejo de Xenobiología? ¿Pedir champán? ¿La fisiología de Verdoni procesa el etanol como una neurotoxina leve? Sirena le recordó, su tono sugiriendo que ella había explicado esto antes. Ella tuvo varias veces. La memoria de Cole se volvió notablemente selectiva cuando se enfrentó a posibles escenarios de celebración. La costumbre festiva equivalente implica el consumo compartido de nutrientes térmicos mientras se discuten las implicaciones teóricas del descubrimiento. ¿Quieres celebrar el primer contacto innovador con la gramática de los hongos comiendo comida espacial y hablando de ciencia? Preguntó Cole. Eso es lo más que crees que he escuchado. ¿Es esto objetable? ¿Bromeas? Eso suena perfecto. Y lo hizo, lo que probablemente dijo cosas inquietantes sobre la vida social de Cole. Pero dejaría de cuestionar sus elecciones de vida alrededor del tercer mes de catalogar hongos brillantes en el espacio profundo. Tengo 2 paquetes de pasta rehidratada que caducaron el mes pasado. Podemos vivir peligrosamente. Se trasladaron a la pequeña estación de nutrición del laboratorio, que en realidad era solo un plato caliente glorificado y un dispensador de agua que ocasionalmente emitía sonidos de gorgoteo preocupantes. Cole activó el ciclo de rehidratación en 2 paquetes de comida, mientras que Sirena extrajo datos adicionales en su interfaz portátil, incapaz de desconectarse por completo del descubrimiento, incluso para la pasta sintética. Debería enseñarte un poco de Verdani, dijo de repente, mirando hacia arriba desde la pantalla. Ha estado intentando pronunciar designaciones de estaciones en mi idioma con un éxito limitado. Cole casi deja caer el paquete de pasta. En 6 meses, Serena había sido infaliblemente profesional, brillante y tan personalmente comunicativa como los protocolos de seguridad de la estación. Esto se sintió como ser invitado a cruzar un umbral que él no sabía que existía. Aunque eso me gustaría. Advertencia justa, mis habilidades lingüísticas son terribles. Una vez traté de pedir café en mandarín y accidentalmente le dije a alguien que su abuela era un caballo pequeño. El lenguaje Verdani tiene una estructura lógica, dijo Sirena. Y Cole estaba casi segura de que sus oídos se inclinaban de diversión, aunque dada tu propensión a la catástrofe lingüística. Quizás deberíamos comenzar con saludos simples en lugar de formas gramaticales complejas. Ella le enseñó 3 palabras mientras la pasta se rehidrataba. Vela significaba algo así como hola. Pero con implicaciones de respeto mutuo. Sentarse tradujo aproximadamente en gratitud con matices de apreciación intelectual. Kirase significaba asociación o colaboración entre iguales. Cole eliminó espectacularmente la pronunciación, sus cuerdas vocales humanas no estaban diseñadas para los sutiles matices armónicos que requería el habla Verdoni. Serena lo corrigió con una paciencia que habría impresionado a Sens, su voz modelando la resonancia adecuada mientras se luchaba por no sonar como si estuviera haciendo gárgaras de grava. Tu intento de Kirat sugiere que está saludando a un compañero de investigación o amenazando a sus antepasados. Serena observó que la distinción tonal es crítica. En mi defensa, amenazar a los antepasados de las personas suena como un gran tema de conversación, dijo Cole, intentando nuevamente y produciendo algo que hizo que las orejas de Sirena se aplanaran ligeramente. Probablemente el equivalente Verdani de hacer una mueca de dolor. De acuerdo, ese fue peor. Lo tengo. Comieron su cuestionable pasta sentados en taburetes de laboratorio rodeados de muestras de hongos brillantes y pantallas holográficas que mostraban los patrones gramaticales de la vida insensible que, después de todo, en realidad podrían ser sintientes. Serena explicó los marcos teóricos que necesitarían construir para establecer protocolos de comunicación. Cole escuchó e intercaló terribles bromas sobre convertirse en diplomáticos hongos. Ella no se rió. Verdoni aparentemente no tenía la misma respuesta neurológica al humor que los humanos, pero sus oídos hicieron esa inclinación hacia adelante que Cole había comenzado a catalogar como una respuesta positiva. He encontrado nuestra colaboración inesperadamente. Serena hizo una pausa, pareciendo buscar la palabra correcta. Eficiente. Su enfoque analítico complementa mi marco metodológico.
La investigación progresa de manera más óptima de lo que sugería mi proyección inicial. El corazón de Cole hizo algo complicado en su pecho. Viniendo de Sirena, eso fue prácticamente una declaración de amistad. Tal vez más que amistad si estuviera leyendo el subtexto, ¿verdad? Lo que probablemente no era porque leer el subtexto requería habilidades sociales que había dejado atrás en la Tierra. Bueno, haces que descubrir hongos sensitivos sea divertido, lo que no pensé que fuera posible. Entonces, supongo que estamos parejos. ¿Divertido? Sena repitió, probando la palabra como si fuera un nuevo compuesto químico. Un estado emocional caracterizado por el placer derivado de actividades atractivas. Esta es una evaluación precisa. Sí, dijo Cole en voz baja, encontrándose con sus ojos al otro lado de la mesa del laboratorio. A la tenue luz del ciclo nocturno, con muestras bioluminiscentes que proyectaban colores cambiantes en sus rasgos, parecía sacada de un sueño. Hermoso, extraño e imposiblemente presente. Esto es divertido. Eres divertido. Incluso cuando explicas la mecánica cuántica como si fuera una suma básica, algo cambió en la expresión de Serena. Sutil como la luz de las estrellas, pero inconfundible. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, su cabeza se sacudió ligeramente y, por un momento, Cole olvidó cómo respirar. Luego volvió a centrar su atención en su bloc de datos. Pero en la comisura de su boca sostenía esa casi sonrisa que él había aprendido a atesorar como datos raros. Deberíamos documentar adecuadamente el descubrimiento de esta noche, dijo. El Consejo de Xenobiología requerirá informes exhaustivos. Bien, logró Cole. Documentación, muy importante. Definitivamente no estoy pensando en nada más. Su frecuencia cardíaca ha aumentado en un 18%. Sirena observó sin levantar la vista. Se espera una respuesta cardiovascular a la excitación con respecto al descubrimiento. Cole decidió no corregir su suposición sobre a qué respondía exactamente su sistema cardiovascular. Es mejor dejar algunas hipótesis sin probar. La fatídica noche llegó 3 semanas después del descubrimiento de la gramática Mushroom, siguiendo lo que el calendario interno de Cole marcaba como 16 horas consecutivas de por qué elegí esta carrera. Los patrones de comunicación fúngicos se habían vuelto cada vez más complejos, requiriendo un análisis tan detallado que los ojos de Cole sintieron que alguien los había reemplazado con papel de lija. Su último pensamiento coherente, registrado hace aproximadamente 4 horas, había sido que su cerebro estaba organizando una huelga de trabajadores y no podía culparlo. Sirena se paró frente al microscopio cuántico recalibrando algo que probablemente tenía un nombre con demasiadas sílabas. La iluminación del ciclo nocturno de la estación se había activado hace una hora, proyectando todo en ese suave resplandor azul que hacía que el laboratorio se sintiera como si estuviera trabajando dentro de un sueño o un acuario muy bien iluminado. El cerebro de Cole ya no era exigente con las metáforas. Llevaba el cabello de manera diferente esta noche, recogido en esa complicada trenza que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello y hacía que esas orejas puntiagudas fueran aún más prominentes. Cole había estado mirando fijamente durante los últimos 20 minutos, lo que sabía porque el mismo punto de datos había estado brillando en su pantalla todo ese tiempo, completamente sin analizar. Sus funciones cerebrales superiores, al parecer, había registrado antes de tiempo, dejando solo el instinto de supervivencia en el cargo, y el instinto de supervivencia había exactamente una observación a contribuir. Bastante. El espectro de la varianza en el grupo 947 sugiere la respuesta de adaptación a los estímulos ambientales. Sirena dijo que sus dedos moviéndose a través de holográfica controla con precisión que la hizo lucir como ella estaba llevando a cabo una orquesta invisible. La complejidad de la comunicación supera nuestros modelos iniciales por un factor de Cole. ¿Está procesando estos datos? Sí. Cole mintió, arrastrando los ojos de regreso a su pantalla donde los mismos datos sin procesar se burlaban de él. ¿Procesando? Totalmente. Procesamiento. Eso es lo que estoy haciendo. Su estación de trabajo ha mostrado la misma matriz estadística durante aproximadamente 19 minutos. Sena no levantó la vista de sus calibraciones, pero sus orejas se inclinaron ligeramente hacia atrás. Esto sugiere un mal funcionamiento del sistema o un error del operador. Voy a cometer un error de operador, admitió Cole, frotándose las manos en la cara. ¿Cuándo había sido su último ciclo de sueño? Ayer, la semana pasada. El tiempo fue una construcción social inventada por personas que no trabajaban en la investigación espacial. Mi cerebro básicamente no funciona en este momento. Me estoy quedando con café y malas decisiones. Deberías descansar. Sí, pero tú también deberías. Y todavía estás aquí recalibrando microscopios. En él revisó su cronómetro y se estremeció. Oh Dios, ¿es ese el tiempo real? Ese no puede ser el momento real. El cronómetro de la estación debe estar roto. El cronómetro funciona dentro de los parámetros normales.
Sirena finalmente se apartó del microscopio y, bajo la luz teñida de azul, su piel parecía brillar desde adentro, como si estuviera hecha de los mismos compuestos bioluminiscentes que habían estado estudiando. Sus ojos ámbar captaron la luz de una manera que hizo que el mal funcionamiento del cerebro de Cole olvidara que eran las palabras. Aunque su evaluación con respecto al descanso es precisa, el trabajo continuo en nuestro estado cognitivo actual corre el riesgo de errores analíticos. Se trasladó a la unidad de almacenamiento para asegurar los contenedores de muestras. Su movimiento seguía siendo elegante a pesar del agotamiento que Cole ahora podía reconocer en la sutil desaceleración de sus gestos. La vio inclinarse para acceder al compartimento de almacenamiento inferior, el traje térmico se ajustaba a su estructura de manera que hacía que su enfoque ya comprometido se evaporara por completo. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera detenerlas, antes de que cualquiera de sus conexiones neuronales restantes pudiera gritar sobre ideas terribles y errores que terminaron con su carrera en incidentes diplomáticos. Sabes, serías una esposa muy sexy. El silencio que siguió se sintió como si tuviera peso físico. El cerebro de Cole se volvió a estrellar en línea con la sutileza aproximada de un carguero golpeando un planeta, generando de inmediato una lista completa de todos los errores que acababa de cometer. Las manos de Serena se habían congelado en la unidad de almacenamiento. Sus orejas se habían quedado muy quietas. Cole podía escuchar los latidos de su propio corazón en la repentina quietud, un ritmo que sugería que su sistema cardiovascular se estaba preparando para huir o morir por mortificación. Y él comenzó a sonar estrangulado. Eso fue que no quise decir eso en voz alta. En realidad, no quise pensar eso en absoluto. No es que no crea que lo seas, pero no debería haber dicho que este es un entorno profesional y simplemente lo hice increíblemente poco profesional y probablemente violé 17 protocolos de estación diferentes. Y Serena se enderezó lentamente, volviéndose hacia él. Su expresión era ilegible a la tenue luz, sus orejas inclinadas en un ángulo que Cole nunca había visto antes y que no podía interpretar. Su pánico interno alcanzó nuevas alturas previamente desconocidas para la neurología humana. Me disculpo formalmente con usted, con toda su especie y con cualquiera que tenga que presentar la documentación sobre este incidente, continuó Cole, con las palabras cayendo como si hubiera perdido el control de su propia boca. Claramente estoy sufriendo de locura espacial o falta de oxígeno, o existe la muerte por vergüenza. Porque creo que lo estoy experimentando en este momento. Entonces Arena sonrió. No la sonrisa casi, no el sutil giro hacia arriba en la comisura de la boca, sino una sonrisa real que transformó todo su rostro en algo que hizo que Cole olvidara cómo respirar por razones completamente diferentes. Ella dio un paso hacia él, luego otro, moviéndose con esa gracia deliberada que ahora se sentía casi depredadora en su precisión. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja, con su voz que transmitía armónicos que él nunca había escuchado antes. El cerebro de Cole intentó procesar esta respuesta y falló espectacularmente. ¿Esperas, qué? ¿Su evaluación? Ella se acercó. Lo suficientemente cerca como para poder ver las pecas bioluminiscentes a lo largo de su clavícula que definitivamente notó antes y se esforzó mucho por no pensar. Estoy de acuerdo con ello. Lo siento. Creo que la locura espacial está afectando mi audición porque sonaba como tú solo en la cultura Verdani. Serena interrumpió, sus ojos ámbar clavados en los de él con una intensidad que hizo que sus rodillas olvidaran cómo funcionaban las articulaciones. Los cumplidos con respecto a la compatibilidad de la asociación no son observaciones casuales. Son declaraciones formales de intenciones románticas. Al indicar su evaluación de mi idoneidad como pareja, ha emitido lo que su cultura podría denominar una propuesta. Al aceptar, he confirmado la formación de un vínculo de pareja. Las palabras golpearon la conciencia de Cole como un meteorito. Resiste. Espere, deje de hacerlo. ¿Me estás diciendo que accidentalmente le propuse matrimonio porque no tengo filtro cuando estoy agotada? La terminología difiere entre culturas, pero el resultado funcional es equivalente. Inclinó la cabeza, estudiándolo con una precisión clínica que de alguna manera se sentía íntima. ¿Me encuentras compatible para una asociación a largo plazo? Yo respondo a esta evaluación. El vínculo está establecido, pero la voz de Cole había subido una octava. Eso fue una broma. Algo así. Quizás. Quiero decir, fue un mal funcionamiento de mi cerebro, no real. ¿Hablaste falsamente? Sena le preguntó, y algo en su tono hizo Cole espiral de pánico pausa. ¿No me encuentra atractiva e intelectualmente compatible? La respuesta honesta se sentó en su garganta como una piedra. 6 meses de cuidado profesional de la distancia, de pretender su corazón, no de la carrera cuando ella entró en el laboratorio, de la catalogación de sus expresiones, como los datos de la investigación porque no podía ayudarse a sí mismo. 6 meses de caída para alguien que trata de las emociones como datos cuantificables puntos mientras él estaba ocupado siendo completamente irremediablemente humano sobre toda la cosa. No, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No estaba mintiendo.
Creo que eres brillante, hermosa y fascinante y sobre otros 12 adjetivos estoy demasiado cansada para recordarlos, pero no fue mi intención. No lo intentaba. ¿Se retractaría de la declaración? Preguntó Sireina, acercándose aún más. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel. Si se le diera la opción de deshacer esta declaración, ¿lo haría? La boca de Cole se abrió, luego se cerró. Su cerebro exhausto, defectuoso y completamente honesto le dio la respuesta antes de que pudiera pensarlo mejor. No, no lo haría, la sonrisa de Sire volvió. Más suave esta vez, pero no menos devastador. Entonces se forma el vínculo, dijo simplemente. Negociaremos los detalles como lo hacen los socios. Cole se paró en el tenue laboratorio, rodeado de hongos brillantes y pantallas holográficas, mirando a la mujer alienígena que acababa de aceptar casarse con él porque había hecho un comentario agotado sobre que ella era sexy y se dio cuenta de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada y de alguna manera exactamente lo que él quería. Voy a necesitar mucho café para esta conversación, dijo semanalmente. Prepararé la terrible bebida de la estación, respondió Serena, inclinando las orejas hacia adelante en lo que ahora reconocía como diversión. Tenemos mucho que discutir, socio. El terrible café de la estación sabía aún peor de lo habitual, lo que Cole atribuyó a su sistema nervioso, que actualmente experimenta lo que solo podría describirse como un motín a gran escala. Serena había preparado 2 tazas con la precisión metódica que aplicaba a todo, luego lo guió a la pequeña área de asientos del laboratorio, 2 sillas atornilladas al piso que los diseñadores de la estación habían etiquetado con optimismo como un espacio de trabajo colaborativo. Cole sintió que estaba a punto de negociar un tratado con una potencia extranjera, que no estaba lejos de la verdad. Está bien, dijo él, envolviendo sus manos alrededor de la taza para hacer algo con ellos. Déjame ver si lo entiendo correctamente. Accidentalmente propuse que el matrimonio iniciara un vínculo de pareja, corrigió Sirena, sentada frente a él con una postura perfecta que lo hizo muy consciente de su propia tendencia a encorvarse como un signo de interrogación. El verdani concepto abarca lo que los seres humanos por separado categorizar como el matrimonio, la investigación, la colaboración y el compañerismo intelectual. ¿Verdad? Entonces, accidentalmente inicié un vínculo de asociación porque mi cerebro privado de sueño decidió anunciar que eres sexy y en lugar de presentar una denuncia de acoso ante el comando de la estación, dijiste que sí. Cole escuchó que su voz subía hacia la histeria y no pudo detenerla. ¿Ves cómo suena esto de loco? Porque suena loco. Your Species pone un énfasis significativo en la distinción entre declaraciones intencionales y no intencionales. Sirena observó, su tono sugiriendo que estaba analizando esto como un problema de investigación, lo que conociéndola, probablemente lo era. La cultura Verdoni considera que la verdad de una declaración es más relevante que las circunstancias de su enunciado. Hablaste con sinceridad sobre tu evaluación de compatibilidad. El método de entrega es intrascendente. Cole tomó un largo trago de terrible café, ganando tiempo mientras su cerebro intentaba reorganizarse en algo parecido a un pensamiento coherente. Pero somos compañeros de trabajo. Hemos conocido cada OT. Ella durante 6 meses. Ni siquiera sé qué hacen los Verdoni para tener citas, pero definitivamente no lo hemos hecho. ¿A la gente no le gusta tener citas antes de decidir pasar la vida juntos? El concepto humano de las citas implica un periodo de prueba para evaluar la compatibilidad a través de la interacción social, dijo Sirena, y Cole reconoció el tono que usó al explicar algo que había investigado a fondo. Las asociaciones Verdoni se formaron a través de una colaboración intelectual extendida que ya hemos completado. 6 meses de interacción diaria, resolución compartida de problemas y respeto mutuo. Para los estándares de Verdani, hemos estado en noviazgo desde su llegada. Tenemos la voz de Cole quebrada. Nadie me dijo que estábamos cortejando. Me he esforzado mucho por no ser espeluznante pensando que eres atractiva mientras aparentemente estuvimos saliendo todo el tiempo. La comisura de la boca de Sirena se movió hacia arriba. Sus intentos de distanciamiento profesional fueron notados y apreciados, aunque fueron innecesarios dado nuestro patrón de cortejo establecido. Esto es lo más mío que me ha pasado, dijo Cole, dejando caer la cabeza entre las manos. Accidentalmente salí con alguien durante 6 meses sin darme cuenta y luego le propuse matrimonio mientras hablaba de hongos. Mi madre tendrá preguntas que no podré responder. ¿Preferirías disolver el vínculo? Preguntó Sirena, y algo en su voz hizo que la cabeza de Cole se rompiera. Su expresión permaneció neutral, pero sus oídos se habían inclinado ligeramente hacia atrás, y él había aprendido que eso significaba incertidumbre, tal vez incluso preocupación. Si la discrepancia cultural es demasiado significativa, no los obligaré a hacer una declaración sin comprender plenamente sus implicaciones. Cole la miró al otro lado de la mesita.
Siena, brillante, hermosa y extraña, que trataba las emociones como ecuaciones matemáticas y aparentemente lo había estado cortejando pacientemente mientras él se dedicaba a investigar hongos, que acababa de ofrecerle una ruta de escape del compromiso que accidentalmente había hecho su boca exhausta, que esperaba su respuesta con la misma atención enfocada que ella le dio al análisis de secuencias genéticas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Y necesito que seas completamente honesto porque estoy operando aproximadamente 3 células cerebrales en este momento y todas están entrando en pánico». «No me involucro en deshonestidad», respondió Sena. «La práctica es ineficiente y lógicamente inconsistente». «Correcto». «Sí, pregunta estúpida». Cole respiró hondo. «¿Por qué querrías vincularte conmigo? Eres un xenobiólogo brillante que probablemente ganará premios por lo del lenguaje de los hongos. Soy un asistente de investigación que tropieza con cables y hace bromas sobre chismes fúngicos. No entiendo qué estoy aportando a esta asociación para que valga la pena». Hizo un gesto vago entre ellos. «Todo esto». Las orejas de Serena se inclinaron hacia adelante, completamente hacia adelante, y se inclinó un poco más cerca. «Posee marcos analíticos creativos que complementan mi enfoque metodológico. Su reconocimiento de patrones opera a través de saltos intuitivos que mi procesamiento lineal a menudo omite. Mantienes el equilibrio emocional bajo estrés, lo que equilibra mi tendencia hacia el enfoque obsesivo. Me haces», hizo una pausa, pareciendo buscar palabras, «experimentar estados positivos y efectivos con una frecuencia elevada. Cuando ingresas al laboratorio, mi productividad aumenta en porcentajes medibles y, al mismo tiempo, se vuelve menos tediosa. Esto sugiere una fuerte compatibilidad de la asociación. ¿Me estás diciendo que quieres casarte conmigo porque hago que el trabajo sea menos aburrido y a veces me doy cuenta de cosas que tú no?», preguntó Ko, tratando de procesar cuál era posiblemente el cumplido más sereno en la historia del universo. «Estoy afirmando que posees cualidades que encuentro valiosas en una pareja a largo plazo», corrigió Sirena. «Además, encuentro su forma física estéticamente agradable de acuerdo con las métricas Verdani y humanas. Sus protocolos de humor se han vuelto comprensibles para mí después de una exposición sostenida, y su presencia genera lo que los humanos denominan felicidad en mis patrones neurológicos. Estos factores combinados indican un potencial óptimo de asociación». Las células cerebrales restantes de Cole se rindieron por completo. «¿Acabas de explicar científicamente que crees que soy sexy y divertida y que te hago feliz? Ese es un resumen aceptable, aunque carece de precisión técnica». «¿Y te sentiste así por cuánto tiempo?». «Aproximadamente 4 meses», dijo Serena con el mismo tono que usó para informar datos experimentales. «La realización ocurrió cuando predijiste con éxito el comportamiento de los especímenes usando lo que llamaste psicología de los hongos y luego celebraste realizando un breve movimiento rítmico que llamaste danza de la victoria. Encontré toda la secuencia analíticamente sólida y emocionalmente atractiva». Cole comenzó a reír, indefenso y un poco histérico. «Te enamoraste de mí porque hice un baile estúpido sobre tener razón con los hongos». «El baile fue simplemente el incidente catalizador», dijo Sirena. Pero sus orejas se inclinaban de esa manera, lo que significaba que estaba divertida. La atracción subyacente se había estado desarrollando desde que cometió un error en el etiquetado de la muestra por primera vez y respondió creando una elaborada narrativa ficticia sobre hongos rebeldes que organizaban una protesta. «Tu creatividad y resiliencia son convincentes». «Bien», dijo Ko, su risa se desvaneció en algo más suave. «Bien, déjame aclarar esto. Aparentemente hemos estado saliendo durante 6 meses. Has sentido algo por mí durante 4 meses. He estado irremediablemente enamorado de ti desde aproximadamente el segundo mes, pero estaba tratando de ser profesional al respecto. Y ahora estamos comprometidos accidentalmente porque dije algo estúpido mientras estaba exhausto». Su resumen es exacto, aunque quisiera señalar que los Verdani no experimentan enamoramiento como lo definen los humanos. Sirena dijo, «Nuestro apego se forma a través de una evaluación acumulada de la viabilidad de la asociación en lugar de un inicio emocional agudo». «¿Pero quieres esto?», preguntó Ko, necesitando escucharlo con claridad. «El vínculo de asociación, el compromiso, todo, aunque soy un desastre que aparentemente no puede reconocer cuando está siendo cortejado». Sirena extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando cerca de la suya antes de hacer contacto. Tentativa, deliberada, como si estuviera realizando un experimento delicado. Su piel se sentía cálida, un poco más fría que la línea de base humana, pero no incómodamente, y sus dedos eran más largos que los de él. «Elegante. Inicié la aceptación de su declaración de fianza porque he concluido que usted es mi socio óptimo a través de parámetros medibles». «Sí, Ko, quiero esto». Su mano y la de él se sentían como lo más natural del mundo y también como tocar la luz de las estrellas. Cole miró sus manos juntas, sus pálidos dedos humanos contra su piel esmeralda, y pensó en cómo había terminado aquí, a millones de millas de la Tierra,
comprometido accidentalmente con un científico alienígena que pensaba que sus terribles bromas eran puntos de datos en la compatibilidad de relaciones. Finalmente, dijo, tendremos que descubrir cómo explicarle esto al comando de la estación, a mi madre y probablemente a varios gobiernos. He preparado documentación preliminar, dijo Serena, porque por supuesto que sí. Los lazos de asociación entre humanos y Verdani son poco comunes, pero legalmente reconocidos en la sección 7 del tratado, subsección 1. 4. El papeleo es extenso pero manejable. Investigaste el papeleo para casarte con un humano hace 4 meses. Sirena confirmó. Creo en una preparación minuciosa para los resultados probables. Cole apretó su mano suavemente, sintiendo que algo cálido, aterrador y maravilloso se desarrollaba en su pecho. Supongo que estamos haciendo esto entonces. Vínculo de asociación y todo. Lo somos. Sirena estuvo de acuerdo y sonrió. Las siguientes 3 semanas transformaron el laboratorio de un espacio de trabajo en algo parecido a una instalación combinada de investigación, un programa de intercambio cultural y, ocasionalmente, una zona de desastre. Cuando Cole intentó entender las costumbres de la asociación Verdani. La primera gran revelación se produjo 2 días después de lo que Cole había comenzado a llamar el incidente de la propuesta accidental cuando Serena mencionó casualmente que el noviazgo de Verdani implicaba la resolución colaborativa de problemas como un ejercicio de vinculación. Entonces, ¿me estás diciendo que Cole dijo mirando el rompecabezas holográfico que generó que tu idea de unión romántica es resolver problemas lógicos tridimensionales juntos? La actividad demuestra compatibilidad cognitiva y capacidad cooperativa, explicó Serena, manipulando una sección del holograma con facilidad practicada. Las asociaciones exitosas requieren habilidades sincronizadas para resolver problemas. Este es un protocolo de cortejo fundamental. Los humanos generalmente cenan en una película, murmuró Cole, tratando de descubrir cómo se conectaban los nodos codificados por colores sin crear fallas en cascada. O cómo salir a caminar, hablar de sentimientos, no hay, ¿por qué me sorprendió? Las vías de solución incorrectas proporcionan retroalimentación negativa, dijo Serena, sin levantar la vista de su sección del rompecabezas. El estímulo eléctrico leve fomenta el aprendizaje. Tu idea de tener citas implica una tortura basada en acertijos, dijo Cole, sacudiendo los dedos hormigueantes. Estoy aprendiendo mucho sobre tu cultura, y la mayor parte es aterradora. Te estás adaptando adecuadamente, observó Siena. Y Cole captó la sutil inclinación de la oreja que significaba que estaba satisfecha con su progreso. Habían logrado resolver 3 acertijos en los últimos 2 días, y Cole solo se había sorprendido 17 veces, lo que Irena le aseguró que estaba muy por debajo del promedio de las asociaciones de especies internas. Esta información no lo consoló tanto como ella parecía pensar que debería. La estación ahí había comenzado a anunciar su estado conjunto con lo que Cole juró que era una satisfacción presumida. Buenos días, doctora Sirena y socio designado Cole. Sonaba cuando entraban al laboratorio cada mañana. ¿Debo ajustar los controles ambientales para una intimidad colaborativa óptima? Voy a reprogramarte para que solo hables un baile interpretativo, amenazó Cole. Pero la IA simplemente tarareó agradablemente y elevó la temperatura ambiente en 2 grados, que aparentemente era la preferencia de Verdani por condiciones de trabajo cómodas. El papeleo resultó exactamente tan extenso como Sena había advertido. Cole pasó una tarde entera llenando formularios que hacían preguntas cada vez más extrañas sobre compatibilidad genética, finalización del entrenamiento de sensibilidad cultural y su disposición a participar en lo que el gobierno de Verdani denominó protocolos adaptativos de integración social, que resultó ser su forma diplomática de decir, aprender a funcionar en una sociedad que piensa de manera diferente a la suya. La pregunta 47 pregunta, si estoy preparado para modificar mis hábitos alimenticios para adaptarme a los requisitos nutricionales de Verdani. Cole lee en voz alta, ¿necesito empezar a comer alimentos diferentes? Los Verdoni son herbívoros obligados, dijo Serena, sin levantar la vista de su propia pila de formularios digitales. Aunque las asociaciones no requieren sincronización dietética, puede continuar consumiendo sus fuentes de proteínas cuestionables. Mis fuentes de proteínas cuestionables tienen sentimientos, ya sabes, dijo Cole. Bueno, lo hicieron antes de que se liofilizaran y empaquetaran. Esta declaración es objetivamente precisa y emocionalmente manipuladora, respondió Serena. Tus habilidades retóricas están mejorando. Su investigación continuó junto con la pesadilla burocrática de formalizar una asociación interna de especies. Los patrones de comunicación de los hongos se volvían más complejos a diario, y Cole se encontró trabajando más cerca de Sirena que antes. En parte porque la investigación lo exigía. En parte porque inconscientemente había comenzado a gravitar hacia su estación de trabajo, su presencia se volvió tan natural como el aire reciclado del laboratorio. Su proximidad ha disminuido de un promedio de 3.2 metros a 1.4 metros durante la semana pasada, observó Cole una tarde, reduciendo su tono analítico. ¿Debería interpretar esto como un desarrollo efectivo positivo, o estás tratando de verificar si estoy arruinando el análisis de datos?
Sena lo miró, sus ojos ámbar captando la luz. Ambas interpretaciones son precisas. Su análisis de datos ha mejorado significativamente, aunque ocasionalmente todavía transpone secuencias numéricas cuando está fatigado. Y sí, prefiero trabajar más cerca de ti. El comportamiento es aparentemente involuntario. Te sientes involuntariamente atraído por mi espacio de trabajo, dijo Ko, sonriendo. Eso es lo más romántico que alguien me ha dicho, lo que dice cosas inquietantes sobre mis relaciones anteriores. No me atrae tu espacio de trabajo, corrigió Sireina. Me atraes. El espacio de trabajo es simplemente donde se encuentra. El cerebro de Ko sufrió un cortocircuito momentáneo. 3 semanas después de un compromiso accidental, y todavía no estaba preparado para la franqueza absoluta de Serena sobre los sentimientos. Correcto. Sí. Gracias por esa aclaración. Muy útil. Volveré a analizar estos datos ahora antes de decir algo vergonzoso. Con frecuencia dices cosas vergonzosas, observó Sireina. He comenzado a encontrar esta cualidad entrañable en lugar de preocupante. Mi vergüenza es entrañable. Genial. Maravilloso. Esta asociación ha tenido un comienzo fantástico. Pero en realidad fue a pesar de los dolores de cabeza burocráticos y la confusión cultural y del hecho de que Ko todavía olvidaba ocasionalmente que estaban comprometidos hasta que Sireina hizo algo como tomar su mano, casualmente mientras explicaba los principios cuánticos o pasar junto a él en el laboratorio con un toque que se sintió intencional en lugar de accidental. Ella había comenzado a dejar tazas de café terrible en su estación de trabajo antes de que él llegara cada mañana. Había comenzado a guardar la tarea de análisis de buenos datos para cuando ella estuviera presente porque le gustaba la forma en que sus oídos se inclinaban hacia adelante cuando ella estaba complacida con su trabajo. Los otros 3 miembros de la tripulación de la estación, 2 ingenieros humanos y un especialista en mantenimiento de Centaur, habían notado el cambio en su dinámica. Chen, de ingeniería, comenzó a hacer comentarios conocedores sobre los tortolitos en el laboratorio 3 hasta que Cole amenazó con reprogramar el revestimiento gravitatorio en sus habitaciones a fluctuaciones aleatorias. Esto habría sido más amenazante si el Cole tenía idea de cómo la gravedad de la galvanoplastia ha trabajado, pero Chen copia de todos modos. ¿Cómo estás haciendo esto? Cole preguntó una noche después de haber pasado 4 horas construyendo un nuevo marco teórico para la conciencia fúngica mientras estaban sentados lo suficientemente cerca como para tocarse los hombros. Toda asociación cosa, porque hace que parezca fácil, y me siento como que estoy constantemente una palabra equivocada lejos de accidentalmente insultar a todo su planeta. Sirena inclina su cabeza en la que, habida cuenta de forma. Eso significaba que ella era la formulación de una cuidadosa respuesta. Estoy un certa. En IFAS observado, pero encuentro que los protocolos sociales humanos son igualmente desafiantes. Su especie usa patrones de comunicación indirectos, se basa en señales contextuales tácitas y espera respuestas emocionales que no se correlacionen con las estructuras neurológicas de Verdani. Cuando expresas afecto a través del humor o el autodesprecio, mi procesamiento inicial interpreta esto como confusión o negociación de estatus en lugar de intimidad. Espera, estás tan confundido por mí como yo por ti. Significativamente confundido, confirmó Serena. Pero he llegado a la conclusión de que la confusión mutua al servicio del entendimiento es preferible a la certeza solitaria. Las asociaciones requieren adaptación. Me estoy adaptando a ti. Te estás adaptando a mí. El proceso es incómodo pero valioso. Cole sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Entonces, ambos somos desastres tratando de resolver esto. No me caracterizaría a mí misma como un desastre, dijo Sireina con esa entrega perfectamente directa que Cole había aprendido que significaba que estaba siendo deliberadamente graciosa. Pero sí, ambos estamos aprendiendo. Puedo trabajar con eso, dijo Cole y audazmente porque 3 semanas de compromiso le habían dado cierta confianza. O tal vez simplemente lo hizo imprudente. Él se acercó y le tomó la mano. Ella levantó la palma de la mano para encontrarse con su agarre, sus dedos más largos entrelazados con los suyos de forma natural, como si hubieran sido diseñados para encajar a pesar de haber sido diseñados por la evolución en planetas con 80 años de diferencia. La iluminación de la estación cambió a ciclo nocturno a su alrededor. El laboratorio se oscurece a azules suaves y al suave brillo de sus muestras de hongos. En algún lugar de los flujos de datos que habían estado analizando, los hongos estaban teniendo conversaciones sobre estructuras gramaticales que revolucionarían la xenobiología. En algún lugar de los sistemas burocráticos de procesamiento, sus documentos de asociación se movían a través de canales que los vincularían legalmente a través de 2 especies y múltiples sistemas estelares. Pero en este momento, en el laboratorio silencioso con las manos unidas y 3 semanas de incómoda y maravillosa adaptación entre ellos, Cole pensó que tal vez proponerle matrimonio accidentalmente a un científico alienígena mientras estaba exhausto y hablaba de hongos era el mejor error que había cometido. Deberíamos recopilar los hallazgos de la investigación de hoy, dijo Serena. Pero ella no soltó su mano.
En un minuto, Cole respondió, estoy llevando a cabo una importante recopilación de datos sobre los protocolos de asistencia de las asociaciones. Su metodología de recopilación de datos es cuestionable. Sí, pero no te estás moviendo, así que creo que mi hipótesis es sólida. Las orejas de Sirena se inclinaron hacia adelante con diversión y ella apretó su mano suavemente. Su hipótesis parece prometedora. Se recomiendan más pruebas. 3 semanas después de lo que Cole había etiquetado permanentemente en sus registros personales como la noche en que todo cambió porque no tengo filtro, se quedó en el laboratorio viendo a Siena ajustar una nueva matriz de muestras y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que toda su vida se había reorganizado en torno a alguien que consideraba que las declaraciones emocionales eran puntos de datos cuantificables. La realización debería haber sido aterradora. En cambio, se sintió como volver a casa después de un viaje que no sabía qué estaba haciendo. Estás mirando de nuevo, observó Sirena sin levantar la vista de su trabajo. La duración de su enfoque en mi persona ha aumentado un 43% desde la formación del vínculo. He comenzado a modelar algoritmos predictivos para cuando ingresarás a estados de observación distraída. Eso es porque vale la pena mirarte fijamente, dijo Ko. Y hace 3 semanas, esa sentencia lo habría enviado a una espiral de ansiedad profesional. Ahora, solo hizo que las orejas de Sarena se inclinaran hacia adelante de placer. Además, estoy bastante seguro de que crear algoritmos para predecir cuando tu pareja se aleja mirándote fijamente es lo máximo que crees posible. El modelado predictivo mejora la eficiencia de la asociación, respondió Sarena, finalmente volviéndose hacia él con esa casi sonrisa que se había convertido en solo una sonrisa en algún lugar en las últimas semanas. Aunque confieso que el comportamiento me agrada independientemente de sus aplicaciones prácticas. Verdoni tradicionalmente no se involucra en una apreciación visual prolongada de las parejas, pero creo que me he adaptado a sus costumbres humanas. ¿Adaptado cómo? Preguntó Ko, acercándose. Porque la proximidad había dejado de ser algo que dudaba y comenzó a ser algo que ansiaba. Ahora paso aproximadamente el 16% de mi procesamiento cognitivo observándote cuando no estás consciente, admitió Sirena con la precisión clínica que de alguna manera hizo que la confesión fuera aún más entrañable. Particularmente cuando realiza ese comportamiento inconsciente de tarareo mientras analiza datos o cuando gesticula enfáticamente mientras explica hipótesis a la IA de la estación. He concluido que te encuentro, hizo una pausa, pareciendo probar la palabra, adorable. Este es un término humano. He investigado extensamente. Ko se rió, el sonido resonaba en las paredes metálicas del laboratorio. ¿Crees que soy adorable, como una mascota o un animal pequeño? El término abarca el afecto por comportamientos percibidos como entrañables a pesar o quizás debido a su imperfección, dijo Sirena, acercándose hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que Cole pudiera contar las pecas bioluminiscentes que había estado catalogando durante meses. Tus imperfecciones contribuyen estadísticamente de manera significativa a mi apego. Un socio perfectamente eficiente sería menos convincente. Así que me estás diciendo que me amas porque soy un desastre. La palabra pendía entre ellos. Amor, ese concepto humano que no se tradujo del todo en patrones neurológicos de Verdani, pero significaba algo lo suficientemente cercano como para importar. Las orejas de Sirena se inclinaron completamente hacia adelante, sus ojos ámbar escudriñaron su rostro con la misma intensidad que ella aplicó al análisis de datos complejos. Estoy afirmando que he formado un vínculo permanente contigo en todos los parámetros medibles, dijo cuidadosamente. Si amor es el término humano para encontrar a otro ser esencial para un funcionamiento óptimo y, al mismo tiempo, inducir respuestas protectoras irracionales y líneas de base elevadas de satisfacción, entonces sí, te amo. La compostura profesional restante de Cole se evaporó por completo. Cerró la distancia entre ellos, sus manos encontrando su cintura mientras las de ella se acercaban para descansar sobre sus hombros. Y por un momento, se quedaron ahí parados como dos variables, finalmente equilibrando una ecuación. Yo también te amo, dijo en voz baja. Aunque me sorprendes con una tortura basada en rompecabezas y piensas que la vinculación romántica implica la resolución colaborativa de problemas y una vez pasaste 45 minutos explicando por qué mi técnica de construcción de sándwich era termodinámicamente ineficiente. Su técnica de sándwich fue ineficiente, dijo Serena. Pero ella sonreía completamente ahora. Esa transformación de sus rasgos que aún hacía que Cole recuperara el aliento. Aunque he llegado a la conclusión de que ciertas ineficiencias son aceptables cuando contribuyen a la satisfacción de la asociación. Eso es lo más romántico que me has dicho. Estoy mejorando, respondió Sirena. Y luego ella lo besó con la misma precisión enfocada que aplicó a todo. Y el cerebro de Cole proporcionó la útil observación de que besar a alguien con bioquímica diferente y estructura labial ligeramente diferente requería una calibración interesante antes de callarse por completo y permitirle disfrutar del momento. La IA de la estación eligió ese momento para intervenir con un momento terrible característico. Transmisión entrante para resear. Equipo Chesa Cole.
Marcada prioridad moderada. ¿Reproduzco el mensaje o le permito continuar con su ineficiente utilización del tiempo de laboratorio? Te estoy reprogramando, murmuró Ko contra los labios de Serena, pero retrocedió lo suficiente como para dirigirse al aire vacío. Bien, reproduzca el mensaje. La exhibición holográfica se materializó, mostrando a una mujer de aspecto severo con túnicas oficiales del Consejo de Xenobiología. Doctora Siena, asistente de investigación Ko, felicitaciones por su presentación de asociación y su innovadora investigación de comunicación de hongos. El Consejo ha aprobado su solicitud para continuar la investigación colaborativa a bordo de Helix 9 por un periodo adicional de 2 años con recursos ampliados y las expresiones de los funcionarios cambiaron a algo, casi divertido, cuartos apropiados para socios vinculados. Su trabajo sobre el establecimiento de protocolos enolingüísticos con especies no móviles es revolucionario. Esperamos sus continuos descubrimientos. El mensaje terminó. Cole y Sireina se quedaron mirando el espacio donde había estado el holograma y luego el uno al otro. Nos aprobaron, dijo Cole lentamente. Por todo, la continuación de la investigación, el reconocimiento de la asociación, los trimestres apropiados. ¿Estamos recibiendo una mejora en nuestras salas de cajas de zapatos? Los socios vinculados reciben alojamiento compartido con espacio habitable ampliado según el protocolo de la estación, confirmó Sireina. Y sus orejas estaban haciendo esa inclinación hacia adelante que sugería una emoción apenas contenida. Esto es óptimo. Mis cuartos actuales carecen de espacio suficiente para ocupación doble y sus pertenencias ocupan cantidades irracionales de almacenamiento dada su utilidad real. Mis pertenencias no son irracionales, son sentimentales, protestó Ko, pero sonreía. Aunque. Supongo que estamos a punto de descubrir cómo es vivir juntos cuando una pareja piensa que el apego emocional a los objetos es cuantificable y la otra guarda piedras porque son bonitas. Me adaptaré a tu colección de rock, dijo Sireina solemnemente. Esto es lo que hacen los socios. Pasaron el resto del día procesando la aprobación, actualizando sus parámetros de investigación y ocasionalmente deteniendo el trabajo por completo para mantenerse unidos de una manera que habría mortificado la sensibilidad profesional de Cole hace 6 meses. Las muestras de hongos brillaban en sus recipientes, sus patrones gramaticales esperando ser decodificados. La estación zumbaba a su alrededor con aire reciclado y gravedad artificial y los 1000 pequeños sistemas que mantenían vivos a humanos, verdani y todo tipo de especies en el vacío del espacio. Esa noche, Cole envió una transmisión a la Tierra. 3 días de retraso, pero vale la pena cada segundo de retraso. Hola, mamá. ¿Recuerdas cómo preguntaste sobre mi vida amorosa en el espacio? Divertida historia. Entonces, está esta brillante científica alienígena y es posible que accidentalmente le haya propuesto matrimonio mientras hablaba de hongos. Para resumir, me voy a casar o a unir. La terminología es complicada. Su nombre es Arena. Ella es verdani. Ella piensa que mis bromas son puntos de datos estadísticamente significativos y estoy bastante segura de que ella es lo mejor que me ha pasado. Además, estamos revolucionando la xenobiología, pero eso es secundario a todo lo que encontré el amor de mi vida a millones de millas de casa. Enviaré fotos. Por favor, no le digas a tía María hasta que pueda explicar en persona porque mi prometido tiene orejas puntiagudas y piel verde. Te quiero. Te extraño. Habla pronto. Sena lo encontró en sus nuevas habitaciones compartidas, significativamente más grandes que cualquiera de sus habitaciones anteriores con ventanas reales que mostraban la superficie de la luna y el gigante gaseoso más allá. Había traído 2 tazas de terrible Station Coffee y lo que sospechosamente parecía que había estado organizando su colección de rocas en categorías sistemáticas. ¿Ordenaste alfabéticamente mis rocas? Preguntó Ko, aceptando el café. Clasificación minológica, corrigió Siena. Su sistema organizativo anterior era esencialmente aleatorio. Esto es más eficiente. Reorganizaste mis rocas porque me amas. Reorganicé tus rocas porque el caos es incómodo, dijo Sireina, pero sus oídos se inclinaron por diversión. Que te ame es mera coincidencia. Ko sentó su café y la acercó. Esta persona brillante, extraña y maravillosa que de alguna manera se había convertido en su pareja a través de un cumplido agotado y 6 meses de investigación sobre hongos. ¿Sabes lo que dijo? Creo que las propuestas accidentales deberían ser un protocolo estándar, mucho más eficiente que las citas tradicionales. Se nota su respaldo a las costumbres de vinculación de Verdoni, respondió Sireina, sus brazos rodeándolo con creciente confianza. Aunque sospecho que la mayoría de los humanos encontrarían alarmante nuestro proceso de cortejo. La mayoría de los humanos se están perdiendo, dijo Cole y la besó de nuevo, saboreando el futuro en el momento presente. Más investigación, más descubrimientos, más terrible de café y hongos de la gramática, y aprender a amar a alguien cuyo cerebro trabaja de manera diferente que el suyo, pero cuyo corazón o del aparato circulatorio equivalente ritmo con el ritmo de su propio.
Fuera de su ventana, la estación de orbitaba a través de la oscuridad y la luz, llevando su carga de investigadores y soñadores, y dos personas que habían encontrado el uno al otro en el más inverosímil posible. Los hongos en el laboratorio 3 continuaron sus gramaticales conversaciones. El papeleo para las asociaciones de especies internas se procesó a través de canales burocráticos. Y Cole pensó que a veces las mejores cosas de la vida provenían de decir exactamente lo incorrecto exactamente en el momento correcto a la persona correcta. El fin.